Buenos días. Am, Buenos días a todos. En esta ocasión voy a exponer este artículo publicado en el 2018 sobre la multiplicidad y epidemiología molecular presente en las infecciones de Plasmodium vivax y de Plasmodium falciparum en África Oriental, específicamente en los países de Etiopía y Kenia. Este artículo se enfocaría en verificar si el secuenciamiento profundo de amplicones es adecuado para determinar tanto la multiplicidad como la epidemiología de Plasmodium. Primero, como introducción, es necesario mencionar que la enfermedad de la malaria es considerada un problema muy grave de salud a nivel mundial. En 2016 se ha registrado un estimado de 216 millones de casos y 445.000 muertes debido a esta enfermedad. Cerca del 90% de estos casos positivos y muertes han sido registrados en África subsahariana y la especie Plasmodium falciparum es la más predominante en esta región, mientras que Plasmodium vivax es la especie más distribuida a nivel mundial, con capacidad de originar incluso cuadros de anemia en lugares donde ambas especies suelen coexistir. Y en esta parte inferior, por ejemplo, hay algunos procedimientos orientados al control de la malaria. Su uso ha ido en aumento desde el año 2006. Por ejemplo, estos son los mosquiteros tratados con insecticidas, los cuales permiten repeler a los mosquitos que son vectores de la enfermedad, dificultando su ingreso a las viviendas. También está el rociado residual intradomiciliario, donde los insecticidas son aplicados en paredes u otras superficies que pueden servir de reposo para los mosquitos. Y también está la terapia de combinación a base de artemisina, que surgió inicialmente como alternativa a la cloroquina debido a un incremento de resistencia y es considerada actualmente una terapia de primera línea. Otro aspecto importante a recalcar es que la diversidad genética y la multiplicidad de infección HOMOI son importantes, ya que estos permiten entender varios aspectos de la enfermedad de la malaria. Por ejemplo, los patrones epidemiológicos, como en el caso de la eliminación o limpieza de parásitos después de algún tratamiento, como se observan en esas curvas para Plasmodium falciparum. Otro patrón epidemiológico que también puede tomarse en cuenta es la resistencia a estos medicamentos antimaláricos. El MOI y la diversidad genética también influye, por ejemplo, en la intensidad de transmisión, como en este artículo en el que se evaluaron algunas métricas de la transmisión de malaria en base a su precisión, exactitud, método de recolección y costos. Y también se tiene que la virulencia del parásito y el efecto que puede tener en el desarrollo de vacunas. En ese artículo, por ejemplo, se menciona que los polimorfismos que pueden ocurrir en ciertos antígenos pueden afectar la eficacia de las vacunas contra las especies de Plasmodium. Es por ello que la diversidad genética es importante de tomar en cuenta. Ahora, los métodos tradicionales basados en PCR pueden ser utilizados para estimar esta multiplicidad de infección, pero muchas veces carecen de sensibilidad o especificidad, y esto conlleva a que la complejidad de la enfermedad pueda ser subestimada en varias ocasiones. Es por ello que se postula en el artículo el uso del secuenciamiento profundo de amplicones. El secuenciamiento de amplicones es un procedimiento que permite analizar la variación genética en regiones específicas del genoma. Y el hecho de que sea un secuenciamiento profundo indica que esta región es secuenciada múltiples veces, siendo además un método muy rápido, robusto y de alto rendimiento que permite detectar de forma eficiente las variantes y por ende estimar las frecuencias alílicas de una forma adecuada. Este procedimiento ha sido utilizado en genes que se encuentran en ribosomas, mitocondrias y apicoplastos, ¿no? En los cuales el material genético es de menor cantidad. Y mediante ese secuenciamiento se ha logrado detectar estos números de MOI bastante elevados en las infecciones. Inicialmente, este secuenciamiento profundo era realizado con las plataformas Roche y John Torrent, pero se generaban reads cortos y había una cierta tasa de error, y actualmente la plataforma Illumina es la más utilizada.
Además de todo esto, se tiene la proteína MSP1, que es una proteína de superficie en el merozoito de Plasmodium. Esta proteína se encuentra en abundancia y es uno de los antígenos más polimórficos presentes en Plasmodium. Ahora, con respecto a la estructura del gen que lo codifica, esta presenta ciertas diferencias, dependiendo de si el gen pertenece a Plasmodium falciparum o Plasmodium vivax. En el caso de falciparum, se tiene que el gen está compuesto por 7 regiones variables que están separadas por regiones conservadas o semiconservadas. Y de todas estas, la región número 2 es catalogada como la más variable. Mientras que en el caso de Plasmodium vivax, el gen se compone de 9 regiones variables separadas por 10 conservadas, y de todas estas la región 18 es la más variable. De esa manera se tiene que estas 2 regiones polimórficas para cada especie pueden ser candidatas apropiadas para la detección de múltiples clones en las infecciones. Y con todo lo anterior, se tiene que el objetivo del artículo fue utilizar esta secuenciación profunda en los genes de la proteína MSP1 y responder las siguientes preguntas. ¿Qué tan útil es la secuenciación profunda de amplicones al determinar la multiplicidad en las infecciones en esas especies de Plasmodium, e incluso identificar relapsos en Plasmodium vivax? Otra pregunta es si la multiplicidad de infección presenta algunas diferencias entre pacientes que pueden tener diferentes sintomatología, edad, género y localidad. Y si las estrategias de intervención aplicadas desde el 2006 pueden afectar los valores del MOI. Ahora, en el caso de los métodos que se llevaron a cabo, primero, esta tabla muestra la recolección que se hizo de las muestras para ambas especies. En el caso de Plasmodium vivax, estas fueron recolectadas desde el 2011 hasta el 2015 en 2 localidades de Etiopía, que es Yima y Hacendabo. Estos sitios de estudios tienen una gran elevación, desde 1680 hasta un máximo de 2010 metros sobre el nivel del mar. De esta forma se obtuvo un total de 138 muestras. Y en el caso de Plasmodium falciparum, las muestras corresponden a 4 áreas de Kenia. Se tiene, por ejemplo, Conbewa y la bahía Kendu, que son lugares de baja elevación, mientras que Iguju y Kaimosi son lugares con una mayor altura. Las muestras provenían desde el 2005 y el 2015 y se obtuvieron un total de 225. En ambas localidades se obtuvieron muestras tanto de pacientes sintomáticos como asintomáticos. Las muestras fueron de sangre, se recolectaron por pinchazos en el dedo y estas fueron secadas en papel filtro. A partir de las muestras de sangre, se hizo la extracción del ADN con el método de saponina Kellex. En base a esta muestra de ADN recolectada, se hizo primero una PCR anidada, utilizando primers que son específicos de especie. Esto con la finalidad de poder identificar aquellas muestras que pertenecían a Plasmodium vivax y Falciparum. Después de ello se hizo otro ensayo de PCR que consistía en 2 pasos, y estos permitirían la obtención de los amplicones para la posterior secuenciación. En este caso se utilizaron los primers específicos para los genes MSP1 en ambas especies, ¿no? Acá en la parte derecha, por ejemplo, se tiene un esquema de las regiones que conforman este gen en cada especie. La región variable que fue sometida a la amplificación, que es la región 18 para Plasmodium vivax, y la región 2, que es para Plasmodium falciparum. Luego, después de la amplificación, se hizo la preparación correspondiente de las librerías y la posterior secuenciación utilizando la plataforma HiSeq 2500 de Illumina. Luego, en esta parte se hizo la determinación de haplotipos del secuenciamiento profundo. Primero lo que se hizo es obtener los reads, y estos fueron unidos con ayuda del software FastQJoin. Luego se hizo el trimming o podado de estas lecturas, es decir, se removieron aquellas lecturas con baja calidad, también primers o alguna otra secuencia que fuera catalogada como ruido.
Después de este proceso se hizo el agrupamiento de los reads en clusters. Y de esta forma se hizo la determinación de haplotipos con la ayuda de este software, SIGDEEP. Otro programa utilizado fue Estimates, el cual fue utilizado para obtener estimados de la riqueza alélica. Y también se confeccionaron curvas de rarefacción basadas en el número de muestras. Usualmente en, por ejemplo, lo que es ecología, estas curvas se utilizan para evaluar el número de especies con respecto a un número de muestras. Sin embargo, en este caso, en el artículo, lo que sería es observarse el número de clones o de prototipos por número de muestra. Y se utilizarían intervalos de confianza con intervalos con un 95% de confianza. Luego acá tenemos, en esta parte se trató de hacer una comparación entre tres métodos para la detección del MOI en el caso de Plasmodium vivax. Para esto se utilizaron dos procedimientos que involucran a la secuenciación profunda de aplicones. En uno de ellos se utilizaría un fragmento corto de 117 pares de bases y en el otro el fragmento largo de 422 pares de bases. Asimismo, los autores reportan que tenían data de marcadores microsatélites para esta especie en la misma región de estudio y esto fue incluido para poder hacer las comparaciones. ¿Y en base a qué se realizaría esa comparación? Ello sería por medio de análisis ANOVA o análisis de varianza, la comparación de índice de diversidad y de los valores MOI, para ver cuál de ellos mostraban valores más altos, digamos. Y acá hay otra lista de programas que fueron utilizados eh, para los análisis de variación en secuencias. Por ejemplo, se tiene el programa MAFT, que permitió el alineamiento de secuencias. Luego el programa BioDIT, que es el cálculo de identidad entre esas secuencias. También el DNASP, que fue utilizado para el análisis de diversidad haplotípica y diversidad nucleotídica. Luego, el programa GeneAlex fue utilizado para efectuar el análisis de varianza molecular o AMOVA. El programa Mega 7 fue utilizado para hacer un árbol filogenético. Y la herramienta iTool para la anotación del árbol. Y el programa PopArt para una red de haplotipos. Ahora se pasaría a la parte de los resultados. Para empezar con esta parte, se tiene que se detectaron un total de 88 haplotipos para Vivax y 307 para Falciparum. De todos estos, en esta gráfica de barras solo se muestran aquellos haplotipos que se han encontrado presentes en más de dos muestras. Las barras verdes, por ejemplo, van a reflejar las frecuencias de cada haplotipo, mientras que las barras de color rojo representan las proporciones en las que estos haplotipos fueron detectados como variantes minoritarias, es decir, que se encontraban entre un 0,5 y 20% dentro de un individuo. Algunas de estas variantes minoritarias fueron detectadas, en el caso de Plasmodium vivax, fueron detectadas en múltiples muestras. Por ejemplo, en el caso de los haplotipos H9, H11, H14, 15 y 16. Se detectaron en su mayor parte como eh, variantes minoritarias. Y en el caso de Falciparum, si bien solo se muestran acá 35 haplotipos, el artículo menciona que 161 en total fueron detectados como variantes minoritarias. Además, las frecuencias, como se puede observar en las gráficas, estas frecuencias son más bajas, ¿no? En el caso de Falciparum comparadas con Vivax. Y esto se debe a que al menos para esta especie hubo una mayor riqueza, es decir, una mayor cantidad de haplotipos, lo que indicaría más o menos por qué hay una menor frecuencia comparado con esto. Ahora, en esta parte se hizo una red que abarca los 88 haplotipos en el caso de Plasmodium vivax. Las frecuencias de los haplotipos están representadas por los tamaños de estos nodos, estos círculos. Los colores, por ejemplo, indican las dos localidades en las que fueron encontrados dentro de Etiopía, que son Yima y Hacendado. Y las líneas pequeñas indican el número de mutaciones o de diferencias entre cada haplotipo.
En el artículo no se describe mucho esta gráfica, pero se puede observar, por ejemplo, que no hay haplotipos específicos por localidad, ya que muchos de ellos se encuentran compartidos entre estas dos regiones. Y además los autores confirman que muchos de esos haplotipos han sido detectados como variantes minoritarias. Luego también se tiene el gráfico de barras. Este gráfico de barras acá se muestra el MOI o la multiplicidad de infección en ambas especies. Estos gráficos muestran los números de muestras que tienen infecciones tanto mono como policlonales. En el caso de Plasmodium vivax, se detectaron infecciones policlonales en aproximadamente un 62% de las muestras, que iban entre 2 a 6 clones, mientras que en el caso de Plasmodium falciparum, este porcentaje fue mucho mayor, llegando a un 75% casi de infecciones que tenían entre 2 a 9 clones. Otros estimados que se calcularon fueron los de la heterocigosidad en Ney, para este caso. En Plasmodium vivax, la heterocigosidad es de 0,92, lo que indica que hay un 92% de probabilidad de que, por ejemplo, dos clones de parásito que sean escogidos de forma aleatoria presenten haplotipos diferentes. Y lo mismo acá sería en Falciparum, solo que ese valor es de 95, 0,95. Y acá se tienen las curvas de rarefacción que se había mencionado en la metodología. Estas curvas de rarefacción evaluarán el número de haplotipos en base al número de muestras para ambas especies. Estas curvas tienen como propósito inicial, por ejemplo, lo que es ver riqueza o diversidad de especies, o de unidades taxonómicas en algunos casos. En este caso se trata de ver el número de clones o haplotipos. Tanto en Plasmodium vivas como Falciparum, como se observa en esta gráfica, no hay una especie de platea o digamos una especie de fase estacionaria en las curvas, indicando de que los haplotipos hayan llegado a algún límite. Al no haber esta platea en ninguna de las dos curvas, esto demuestra que si se incrementara, por ejemplo, el número de muestras para ambas especies, es posible que se encuentre una mayor cantidad de haplotipos. Eso es básicamente lo que está indicando estas curvas de rarefacción. Y también permite establecer de que el número de haplotipos depende mucho de la cantidad de unidades muestreadas, lo cual es, digamos, un parámetro importante de tomar en cuenta. Ahora, en esta parte se hace la comparación de tres métodos o procedimientos que fueron mencionados en la metodología, que es la secuenciación profunda de fragmentos cortos y largos y el uso de un panel de microsatélites. Esta comparación se hizo para Plasmodium vivax. En el caso de Falciparum no fue llevada a cabo debido a que los fragmentos cortos para Falciparum no se obtuvieron. Los autores mencionan de que al ser una región muy polimórfica para Falciparum, eso trajo dificultades al momento de hacer la PCR. Entonces solo se puede observar para esta especie. Y según esta tabla se observa que el valor promedio del MOI es mayor en la secuenciación del fragmento más largo, que es acá 2,16, comparado con el fragmento más corto, que es 1,64, y mucho más comparado con los microsatélites, que acá sale de 1,07. Y también se tiene el porcentaje de infecciones policlonales, el cual fue mayor para el fragmento largo, es 72% casi, comparado con el de fragmento corto y de los microsatélites. Asimismo, el número de alelos o haplotipos presenta la misma tendencia, siendo mayor para este caso. Ahora, es posible que la comparación sea un poco desigual, ya que, por ejemplo, acá se tiene el número de individuos evaluados, ¿no? Y se observa que, por ejemplo, para los microsatélites se valoran solo 58 individuos. Entonces, acá se podría sostener que los valores de multiplicidad son un poco bajos debido a que hay una menor cantidad de muestras, ¿no? Comparado con esto. Pero si comparamos, por ejemplo, estos dos que tienen la misma cantidad de individuos muestreados, sí es una comparación mucho más justa, ¿no? Y se observa también de que la longitud del fragmento amplificado también juega un rol importante al momento de obtener este tipo de resultados, ¿no? Y al momento de tratar de analizar esta multiplicidad de infección. Ahora, en esta parte se evaluó
el relapso de infección por Plasmodium vivax con la ayuda de este secuenciamiento. Primero se tiene que hubieron 5 pacientes que fueron detectados con infección recurrente. Y de estos 5, 4 fueron clasificados o identificados con el relapso de la enfermedad. En estos gráficos, primero se observa el número de haplotipos que estaban presentes en la infección inicial y el número de haplotipos presentes en la infección recurrente. Se observa, por ejemplo, que en los pacientes eh, 2 al 5 que fueron detectados con relapso, en la mayoría se tuvieron los mismos haplotipos, con la excepción del paciente 3, en la que al iniciarse la infección hubo un haplotipo extra. Además de esto, se ha calculado esta probabilidad. Esta probabilidad es de reinfección por las variantes compartidas y, por ejemplo, aquellos que tenían una probabilidad menor al 0,1 o 10% fueron identificados como relapso. Y esto es lo que se cumple para estos 4 pacientes. Y, por ejemplo, en la parte de la derecha se tiene el árbol filogenético de todos estos haplotipos, que fueron encontrados tanto en el primer episodio de la enfermedad como en el episodio recurrente. Eh, por ejemplo, los haplotipos de la infección inicial están de color negro y los de la infección recurrente de color rojo. El objetivo acá era mostrar eh, si los haplotipos en estas dos infecciones eran los mismos o tenían algún tipo de parentesco. Por ejemplo, en el caso del paciente 1 se observa que el haplotipo de la primera infección, que es el H02, es diferente al haplotipo de la infección recurrente, que es el H29. Y en el caso del paciente 3, en la primera infección se observa un haplotipo extra, ¿no? Que es el H13, pero en la infección recurrente ya no se encuentra, ¿no? Lo que corresponde con esta gráfica de la izquierda. Y en el caso de los otros pacientes, eh, se obtuvieron los mismos haplotipos tanto antes como en la infección recurrente, ¿no? Entonces estos son los mismos clones. Eso es lo que más o menos se quiere terminar con este árbol filogenético. Y en esta parte se tienen unos gráficos de dispersión en las que se quieren evaluar esta multiplicidad en base a algunas características. Por ejemplo, en el caso de Plasmodium vivax, eh, lo que se quiso es comparar entre pacientes asintomáticos y sintomáticos. Estos pacientes solo vienen de la localidad de Hacendado, porque en la otra localidad de Etiopía solo se encontraron pacientes con síntomas. Entonces, para este caso, el MOI promedio en los pacientes sintomáticos fue de 2,06, ligeramente más alto que para este grupo, pero la diferencia no fue significativa. En la figura B se tiene la comparación entre niños y adultos. eh, no obstante, tampoco se detectaron diferencias significativas y el mismo resultado se obtuvo para grupos de género, según la figura C. Y esta es la misma comparación para Plasmodium falciparum. Acá se hizo la comparación entre pacientes sintomáticos y asintomáticos pertenecientes a dos localidades. Eh, y bueno, no se observaron diferencias significativas en ninguna de las dos. También se quiso evaluar si es que había alguna diferencia por años en los que se recolectaron las muestras, 2005 y 2015, pero no se encontró ninguna diferencia. Y en esta parte se quiso evaluar en base a cada localidad, es decir, comparar estas localidades. Igujú y Caimosi son lugares de alta elevación, mientras que la Bahía Kendo y Conbewa son de baja elevación, ¿no? Y se encontró diferencias significativas para estos casos, ¿no? Y finalmente, para acabar con los resultados, se tiene este análisis de varianza o AMOVA. Lo que se hizo es hacer ese análisis en las poblaciones afectadas por Plasmodium vivax mediante la secuenciación profunda. Básicamente es una prueba que permite detectar si hay alguna diferenciación o estructura poblacional utilizando alguna secuencia o algún marcador, eh, lo que corresponde a un procedimiento de genética de poblaciones. Entonces, por ejemplo, al hablarse de que hay muchos clones, ¿no? En tan solo un individuo, se hizo un análisis entre clones dentro de un mismo individuo y entre clones ubicados en diferentes individuos.
Y acá se observa que la mayor parte de la variación genética está en esta categoría, ¿no? Entre individuos. Esto demuestra que hay una menor variación entre los clones ubicados en un mismo individuo. Y esto tiene sentido, ¿no? Ya que en Plasmodium viva se ha detectado que los haplotipos que están presentes en un mismo paciente están vinculados genéticamente, están emparentados, ¿no? Como se ha observado en diapositivas anteriores en el árbol filogenético. Entonces esto confirma que los clones que se ubican dentro del mismo individuo están fuertemente vinculados. Ahora, en cuanto a la discusión de resultados. En base a lo que se ha visto en los resultados, se tiene que el uso de la metodología basada en PCR ha sido muy común para develar lo que es multiplicidad o complejidad de las infecciones que han sido originadas por eh, Plasmodium. Además, como secuencias marcadoras, se usan, por ejemplo, a los marcadores microsatélites y algunos genes que pueden codificar antígenos, como en el caso del MSP1, MSP2, que son proteínas de la superficie del mesozoito, y el GRUB, que codifica una proteína rica en glutamato. Y estos genes, al ser bastante polimórficos y muy abundantes, o mejor dicho, las proteínas, al ser polimórficas y abundantes en el parásito, digamos que proveen alguna facilidad para realizar este tipo de análisis. Sin embargo, como se había discutido anteriormente, estos métodos basados en PCR pueden no tener la sensibilidad suficiente para detectar esta complejidad de infecciones. Y la falta de esta sensibilidad o especificidad puede conllevar a que no se haga un análisis adecuado. Es por ello que se quiere optar por una alternativa, que es la secuenciación profunda de aplicones. Eh, Utilizando esta secuenciación fue posible identificar clones que se encontraban presentes hasta con una frecuencia de 0,5%. Además, el tamaño de los amplicones es también un factor importante a considerar, como se ha mencionado. Por ejemplo, el amplicón de 422 pares de bases fue utilizado en ese estudio, o bueno, se obtuvo en ese estudio, mientras que el de 117 había sido obtenido en un estudio de Lee y colaboradores del 2015. Entonces, en los resultados se hizo la comparación entre estos dos tamaños y se obtuvo una mayor diversidad o una mayor cantidad de protipos o clones para este tamaño de fragmento, ¿no? Todo esto sugiere que la intensidad de transmisión, al menos para Plasmodium vivax, no es baja. En el caso de Plasmodium vivax se detectaron altos valores de MOI en esas comparaciones. Y esto sumado a casos de relapso que fueron detectados en cuatro pacientes, se podría afirmar que hay un reservorio de Plasmodium vivax que está oculto, o bueno, que está existente y que puede ser causante de esta transmisión sostenida y que puede dificultar cualquier intento de erradicar la malaria, al menos en esta zona, que fue la de Etiopía, ¿no? En donde se muestra esta especie. Otra cosa que se quiso evaluar es si la multiplicidad de infección podía ser asociada con algunas características como síntomas o edad o género de la persona. En el caso de Plasmodium vivax no hubo asociación entre el MOI y alguna de estas características mencionadas. Y estos hallazgos son bastante similares a lo que fue encontrado en otros estudios. Ahora, para el caso de Falciparum no hubo asociación entre el MOI y la sintomatología o localidades de alta elevación, pero sí hubo diferencias entre estas localidades, que son Conbewa y la Bahía Kendo, que son localidades que se ubican a una menor altura y también son catalogadas como localidades donde hay una alta transmisión. También se corroboró si habían diferencias en la multiplicidad conforme a los años de recolección y no hubo diferencias. Entonces, la discusión menciona que esto puede deberse a que la intensidad de transmisión pudo haberse mantenido en el tiempo, sobre todo por la existencia de una gran cantidad de protipos en el caso de Falciparum. En Etiopía se había reportado un incremento en la proporción de Falciparum entre 2011 y 2015. Claro que no son resultados publicados según el artículo, pero toman como referencia ese dato. Eh,
pero eso refleja que la reducción de la transmisión de malaria no ha sido del todo eficiente en los últimos años. Y por otra parte, el análisis de AMOVA, que se vio en los resultados, había revelado que los clones que se encuentran dentro de un mismo individuo están emparentados o tienen una similitud genética muy fuerte. Y es posible que este parentesco entre clones puede haber ocurrido como posiblemente evento de recombinación o tal vez selección hacia clones o cepas resistentes a medicamentos. Y otro punto importante de la discusión son que, como ya se mencionó, la secuenciación profunda ofrece la ventaja de detectar múltiples clones de manera más eficiente, pero también es necesario tomar en cuenta algunas limitaciones que este procedimiento puede tener. En primera, solo se da la amplificación de una pequeña región polimórfica, en lugar de, por ejemplo, cubrir diferentes variantes de todo el genoma. Luego también el umbral del llamado o el calling de los haplotipos se hace de una forma empírica, ¿no? Y este umbral es diferente en cada estudio. Y esto se debe a que depende mucho de la plataforma de secuenciamiento que se utilice, ya que cada plataforma tiene su propia tasa de error o también las técnicas computacionales pueden ser diferentes dependiendo de cada estudio. En el caso del gen MSP1 en Plasmodium falciparum pudo haber ocurrido una especie de deslizamiento en el ensayo de PCR. Este deslizamiento es una especie de error que ocurre en este proceso que evita de que se obtengan aplicones del todo, es decir, lo que hace es generar variantes cuando en realidad no existe esto. Y esto puede traducirse en que haya supuestamente una mayor cantidad de haplotipos cuando en la realidad no es así. Ahora, realizar este procedimiento es una buena idea hacerlo con duplicados para cada muestra. Al momento de hacer el ensayo de PCR siempre es buena idea tener duplicados, esto con la finalidad de detectar o excluir algunos errores en el proceso, tanto de PCR o de secuenciación. Y algo importante tomar en cuenta es que la calidad del ADN del parásito es importante para el ensayo. Y una forma de lograr una mejor calidad es remover el ADN del hospedero. Y esto se hace por métodos de degradación utilizando enzimas que son selectivas. Y ya finalmente se tiene las conclusiones. Primero, la secuenciación profunda de amplicones es un método de alto rendimiento, sensible y poderoso para medir esta multiplicidad en infecciones de Plasmodium y también la diversidad que ocurre dentro del hospedero. Y las infecciones policlonales son comunes entre grupos de edad, género, síntomas y en las localidades de transmisión evaluadas y también en los niños de recolección. Todo este estudio demuestra que la secuenciación profunda de los amplicones es una herramienta útil para evaluar tanto la multiplicidad como la epidemiología de la malaria. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, José, por tu presentación. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o un comentario para José? Pueden levantar la mano. Estefano. Hola. En el caso de los relapsos, ¿qué piensas sobre el enfoque que utilizaron para poder detectarlos o diferenciarlos? Ah, bueno, considero que es un enfoque bastante interesante porque acá, digamos, se observa de que los relapsos se están ocurriendo por los mismos haplotipos que estaban en el episodio inicial, ¿no? Y esto es lo que permite catalogarlos como tal, como relapsos. Eh, no sabía, la verdad, que por medio de este análisis se podía determinar si es que había estos relapsos, pero bueno, al menos en el artículo y también en otros artículos que había visto, se menciona de que sí es posible, ¿no? Esto permite diferenciar entre un relapso y una reinfección, es decir, cuando hay la picadura eh, nueva de un mosquito y hay inserción de haplotipos. Es decir, esto permite, digamos, diferenciar entre estos dos eventos. Y esto
digamos, este análisis complementa mucho lo que dice acá, ¿no? Porque los haplotipos están fuertemente asociados. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, gracias. Creo que además de eso se tendría que tomar en cuenta la variabilidad que puede haber dentro del hospedero, ¿no? Porque, bueno, hay artículos, aquí he leído un artículo, por ejemplo, que se hizo en San Carlos, el cual la población era monoclonal, pero la variabilidad genética entre los haplotipos era alta, incluso entre los años varió bastante, a pesar de que en su mayoría las recurrencias eran monoclonales, ¿no? Pero Ujú. igual es un punto interesante, ¿no? Hay, en realidad, para detectar relapsos entre recrudescencias y reinfecciones es todavía una área del estudio de las recurrencias bastante que se está por explorar, ¿no? Un montón, ¿no? Y bueno, sí. Robertson, también levantaste la mano. Sí, gracias. Sí, es muy descriptivo el artículo. En realidad está bonito, pero hay muchas cosas creo que se pueden criticar todavía del artículo. Ahí tomando lo que dijo Estefano, ¿no? Y lo que acaba de decir mi estimada. Sí, en realidad es muy difícil todavía diferenciar cuándo realmente es un relapso, una reinfección. Y peor si estamos hablando en una zona donde hay alta transmisión, ¿no? Ya hablemos de Vivax, porque habías mencionado que según el MOI que has encontrado es alto y eso nos da una medición indirecta de la intensidad de transmisión. Entonces, creo que ahí también, no sé si es que el artículo menciona si es que las personas no han salido de su localidad o no o han tenido todas las medidas de control para que no sean reinfectados nuevamente, ¿no? Entonces, Ujú. ese es un sesgo que muchas veces se toma, ¿no? O que ocurre cuando se hace este tipo de análisis, ¿no? O, por más que utilicemos un marcador, ¿no? Una buena técnica, pero si no vemos la epidemiología o la historia detrás de esa infección, eh, se vuelve muy subjetivo en verdad y podemos colocar algo que parece que es, pero si analizamos a profundidad, no lo es. Lo que sí, ¿no crees que hay sesgo en cuanto a utilizar una secuencia LMCP1? Pero no sé si es el MCP1 o MCP2, la secuencia que han utilizado, pero estas secuencias están bajo presión de selección. Entonces, y si está en zonas si es un marcador donde se encuentra bajo presión de selección, ¿no crees que va a causar sesgo en cuanto a evaluarlo como secuencia y compararlo con un microsatélite que teóricamente son secuencias conservadas, que no mutan, ¿no? O, perdón, que no están bajo presión de selección? Creo que la comparación ahí no es adecuada. ¿Tienes alguna opinión al respecto de esto? Sí, ahora que lo mencionas, sí, justamente esto, el marcador, el MSP1, al ser un marcador codificante, como mencionas, está bajo selección, mientras que los microsatélites son neutrales. Y además de ese punto interesante que acabas de mencionar, otra, otro motivo por el que considero que la comparación acá no es del todo correcta es el número de muestras también que se han evaluado, porque acá es 135 para ambos y acá es solo 58. Entonces, al haber un menor número de muestras, también estos estimados, es decir, el MOI puede resultar más bajo de lo que se esperaría. Entonces, digamos que eh, ambos criterios, o sea, es decir, tanto la selección en los marcadores como el número de muestras pueden afectar esos resultados. Y sí, la verdad,
me imagino que los autores lo consideraron por ser una región bastante polimórfica y porque también es tomado en cuenta el momento del diseño o al elegir candidatos para vacunas, ¿no? Entonces, principalmente por ese nivel de polimorfismo fue que, me imagino, los autores se enfocaron en utilizar este marcador. Además de que ya hay otros estudios donde también se ha utilizado, ¿no? Esta región. Pero sí, sí entiendo más o menos a lo que estás apuntando, de que la comparación puede ser desigual, al menos en esa parte. O de repente lo que estás observando ahí es producto de mutaciones y no realmente es porque estás viendo otra infección diferente, otro parásito diferente cuando utilizas el MCP1, ¿no? Entonces, no sé, ¿cuánto es la tasa de mutación en esas regiones que has Mm, evaluado? No, al menos no tengo conocimiento de ese dato, pero sí, necesitaría buscar más información con respecto a, digamos, a la región que los autores han escogido. Ya, sí. Lo otro, puedes poner esa curva de rarefacción, donde está la Mm, curva. claro. Ya, entonces, si te das cuenta ahí, quizás nunca puedas llegar a una fase plateo, como le dicen, porque realmente la técnica que estás utilizando, el secuenciamiento profundo que le dicen de estas secuencias, perdón, disculpen la, la, eh, estoy repitiendo lo mismo. Este, quizás no se encuentre esa frase plateu, porque la técnica es buena en realidad, porque sí te está diferenciando entre individuo y individuo, y eso es lo ideal, ¿no? Pero quizás tú puedes poner 200, 300 muestras y nunca puedas llegar a un plateo debido también a las consideraciones, como dijiste, de, de la técnica en sí, ¿no? Que tiene el secuenciamiento profundo. Por ejemplo, mira, si te das cuenta, uno tiene 250 muestras, no llega al plateo en falciparum, en Vivax 150 tampoco llega al plateo. Quizás si incrementes 300, 600, 700, es por la misma técnica que te está diciendo que está diferenciando entre una infección y otra, ¿no? Y quizás nunca llegues a ver ese plateo, lo que se espera, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿qué harías tú en ese caso para resolver ese problema? Si es que quisieras ver cuántas muestras son necesarias para poder encontrar el número de haplotipos adecuados. Vaya, la verdad ahí sí estaría en dudas porque no estoy seguro si hay es decir, no sé si hay un método exacto como para determinar cuántos números de muestras son suficientes, ¿no? Para poder llegar a observar esto. Me imagino que eso depende también del mismo lugar de muestreo o, como mencionas, de la técnica utilizada. Es decir, los autores quisieron darle esa interpretación de que al no haber plateu, mencionan de que incrementando las muestras obtienen haplotipos, es decir, según los autores que mencionan eso en los resultados, pero no sabría decirte cómo poder determinar cuántos números de muestras es suficiente. Además, también es desigual porque, por ejemplo, en el caso de Vivac se demostraron dos localidades, mientras que para Ciparon se demostraron cuatro localidades. Entonces ya el número de muestras de por sí un poco, no es el mismo, es desigual, ¿no? Entonces, eh, no estoy seguro si hay una metodología, al menos según lo que tengo conocimiento, puede que sí la haya y en todo caso necesitaré buscar más información sobre ese tema. Sí, porque esas técnicas realmente son nuevas, son buenas, pero y esto sería una de sus limitaciones, por ejemplo, que no se sabe realmente cuántas muestras son necesarias para evaluar un número de haplotipos. Y bueno, mi última curiosidad es por qué los autores deciden evaluar haplotipos y no, por ejemplo, diversidad genética. ¿Por qué utilizarlo a los haplotipos y no, por ejemplo,
no sé, la heterocigosidad, por ejemplo. ¿Por qué Por ejemplo, por qué utilizan los haplotipos? ¿Por qué tan informativo es un haplotipo, no? me imagino que digamos, lo que quisieron hacer es evaluar bueno, según los autores, haplotipos, ellos indican clones, ¿no? Entonces, querían enfocarse, digamos, en ver esta multiplicidad o complejidad que hay en las infecciones, es decir, cuántos clones pueden haber, digamos, en una sola infección y también si es que estos clones o haplotipos pueden estar asociados entre sí, si es que pueden estar involucrados en casos de relapso. Me imagino que ese es el punto central del artículo, es decir, no tanto hacer un análisis de genética de poblaciones, sino más que todo de ver esta parte, que es la multiplicidad de infección. Me imagino que esa es la razón por la que eligieron a haplotipos en lugar de hacer otros estimados como lo que es heterocigosidad o tal vez riqueza de alelos, ¿no? Que pertenecen más a genética de poblaciones. Esa es más que todo mi opinión. Ok, gracias. No hay de qué. Gracias, Robertson. ¿Alguien más tiene una pregunta para... Sí, Eric. Eric, ¿Aló? sí te ¿Se me escucha? escuchamos. Sí. Ah, ya. Estaba hablando. Ah, ya. Más que pregunta era un poco acotar mi opinión sobre el por qué creo también de que se utilizó MSP1 y estoy de acuerdo con lo que dice José, de que sí es porque, o sea, porque es una secuencia variable y, o sea, de ese modo te va a permitir diferenciar que hay diferentes clonas, bueno. Y lo que mencionaba Robert, ¿no? Porque, o sea, si, si hay muchas mutaciones, bueno, eso también te indicaría, bueno, que sí, o sea, si hay una mutación en cierta posición y encuentras, mejor dicho, dos alelos distintos en una posición, te está indicando de que hay clonas diferentes. Eso es lo que, o sea, lo que soporta porque usan MSP1. Y sí, pues no tiene mucho sentido compararlo con microsatélites, porque un microsatélite neutro, en teoría, puede ser que hayan dos clonas que tienen el mismo alelo, no lo está diferenciando. Esa es mi opinión. Y lo otro, lo que no me queda claro en esto es que, o sea, lo que no entiendo cómo pueden, o sea, diferenciar que, o sea, si tienen, diferenciar las clonas, porque, o sea, cómo pueden saber que las mutaciones están en la misma fase, vamos a decirlo, en la misma secuencia, y saber de ese modo que son clonas diferentes. Entonces, o sea, es como que dice, encuentras 5 variables para una posición, en otra posición que va a formar parte de ese tipo encuentras solo 3, o sea, no entiendo cómo es que pueden diferenciar que serían 5 clonas, o sea, a lo que digo es que no me queda claro cómo pueden diferenciar que las variantes que conforman los haplotipos están en una fase y de esa forma poder diferenciar clonas. Eso es lo que no me queda claro, porque como, bueno, también el MSP1, por lo que es muy variable, va a haber bastantes posiciones variantes. No sé si lo llegan a mencionar en la parte de metodología, como algo de la forma en la que construyen los haplotipos. Lo que hacen es una especie de determinación de haplotipos bueno, menciona con este software que es SIGDIP, después de agruparlos en clústeres, pero no, o sea, no menciona exactamente a qué le llaman ellos un haplotipo. Me imagino que es que tiene ciertos cambios en toda esta región secuenciada y, digamos, es así como ellos obtienen los haplotipos. Claro, esto es después de hacer un análisis de calidad y el trimming o el podado. Cada haplotipo ellos lo relacionan como que es una clona, ¿no? Eso es lo que se menciona acá en el artículo, número de clones o haplotipos dentro de un aislado, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Al ser regiones altamente polimórficas, me imagino que esto le da más oportunidad de encontrar una mayor cantidad de haplotipos, ¿no? Por especie. Sí, en eso estoy de acuerdo. Solo no me queda claro o sea, más o menos en líneas generales la construcción del haplotipos. Pero ahora que mencionas, o sea, en el SIGDIP. Estefano, creo que tú estabas trabajando con el SIGDIP. Sí, sí, yo aún sigo sufriendo con SICTIP.
Porque creo que, no sé si en líneas generales sabes cómo es la construcción del haplotipo. Porque eso también eso apunta a eso, pues, ¿no? Diferenciar haplotipos para diferenciar clones del MOI. Sí, o sea, básicamente con SIGDIG, o sea, con el barcode que tenemos, con las posiciones de los 28 posiciones de los SNPs, le indicamos, ok, estas son las posiciones y evalúa. Entonces lo que dice José hace clustering y ve todos los posibles, ¿cómo decirlo? Todos los posibles outcomes con las diferentes formas que pueden tener, o sea, cada SNP. Entonces, a partir de ahí, te arroja la cantidad de haplotipos, pero al hacer un clustering es un montón de agrupaciones. Pero sí, yo he tenido problemas con SIGDIG porque me ha arrojado haplotipos de hasta 28 o 29 haplotipos por muestra. Va a Eso es generar lo más. un sesgo, creo, por eso. O sea, Sí, entonces sí, el problema que tengo es que cuándo es el límite, ¿no? Cómo cambiar los parámetros y en qué basarme para cambiar los parámetros. Entonces ahorita lo que voy a hacer o voy a enfocarme es, ok, tenemos esta data de microsatélites, también esta data de whole genome sequencing y vemos cómo se comporta SIGDIP con estas muestras donde más o menos sabemos ya cuánto es la cantidad de haplotipos, y compararlo con SIGDIP, que es al final otro tipo de data, ¿no? Pero sí, yo he tenido problemas con SIGDIP y no sé, me da dolor de cabeza. claro, claro, entiendo. Bueno, eso era solo lo que quería mencionar. Ok. Bueno, ¿alguien más tiene un último comentario para José? Bueno, José, te agradezco mucho por tu presentación. Estuvo otra vez muy buena. Entendiste muy bien los conceptos y creo que los sabiste exponer. Muchas gracias también a todos los que han preguntado, participado, han creado discusión. Bueno, les deseo un buen fin de semana, que puedan también seguir participando en las otras sesiones. ¿No está, Estefano, quién expone la otra semana? ¿Te acuerdas? No recuerdo, pero lo puedo ver ahorita. Gabriela, ¿no? Creo que sí. Sí, Gabriela. Ujú. Es el que trabaja con Felipe Young, ¿no? Sí, Sí. creo que está presente. Igual, mándele un recordatorio, por si acaso. No la veo. Entró y se retiró. Bueno, Ya. Ujú. sí. Bueno, muchas gracias a todos. Tengan un bonito fin de semana. Nuevamente, gracias, José, por tu presentación. Sí, gracias, José. Gracias, chicos, a todos. Chao, chao, nos vemos. Cuídense. Chao. Buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana. Chao a todos.